Nos acompaña esta mañana la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca. Le agradecemos mucho, viceministra, la gentileza. Buenos días, Diego Montaño la saluda. Buenos días, Diego. Un gusto poder conversar con ustedes. Un placer para nosotros poder informar y coadyuvar en el proceso de información que ustedes desarrollan. Viceministra, a usted las gracias. Veíamos ahí un cuadro de situación respecto a la chikungunya. ¿Realmente debemos estar alertas o más aún la población que vive en estas zonas tropicales? Creo que es importante mencionar que nosotros al momento tenemos un brote de chikungunya a predominio del departamento de Santa Cruz, que se transmite sobre todo esta enfermedad por la presencia de un vector que es el Aedes aegypti y que él mismo sobre todo se reproduce en aquellos lugares donde nosotros tenemos agua estancada y donde no hacemos buen manejo ambiental de eliminación de inservibles, de eliminar las llantas. Es decir, nosotros acumulamos agua, eliminar la misma y voltear aquellos recipientes. Si tenemos agua de lluvia que por alguna razón acumulamos, hacer el tapado de los mismos, son acciones que debemos desarrollar de manera conjunta y coordinada, tanto en nuestras casas como también a nivel de nuestro manzano, barrio y municipio, para evitar la presencia de este vector. Y de hecho, hay disminuiría la presencia de los casos de chikungunya que tienen lamentablemente en este momento una alta virulencia y todos como bolivianos somos susceptibles a que podamos enfermarnos con esta enfermedad y podemos tener la sintomatología que ha ido presentándose de manera paulatina. ¿Cómo se viene trabajando, viceministra, en los diferentes niveles de gobierno para en Santa Cruz generalmente ocurren las famosas campañas de la minga, ¿no? Que hay limpieza, van diferentes cuadrillas de funcionarios y ayudan a en las viviendas a desechar el agua estancada, también en áreas verdes, algo muy recurrente en la capital cruceña, pero a otros niveles, ¿cómo se viene coordinando esta tarea, viceministra? Creo que es importante mencionar que como Ministerio de Salud, de forma conjunta y coordinada, se trabaja con los servicios departamentales, ¿no? Se da respuesta en el marco de lo que es la estrategia de gestión integrada, a partir de lo que es el desarrollo de planes de contingencia, los cuales se activan, ni bien tenemos este tipo de incremento de casos, y posteriormente tenemos que trabajar todo lo que es la vigilancia entomológica, sobre todo en el caso del control mecánico y del manejo ambiental. De hecho, Santa Cruz ya tiene que pasar a un control biológico y a un control químico. El Ministerio de Salud dota de estos insumos para que pueda coadyuvar y pueda trabajar en este contexto. Es importante la vigilancia laboratorial, garantizando lo que es el diagnóstico ya sea en los establecimientos de salud que cuentan con los laboratorios para el mismo, y también el tema específico del manejo clínico. No debemos olvidarnos. El manejo clínico es muy importante, se cuenta con una red de líderes que tiene la capacidad técnica para dar respuesta tanto a primer nivel, a segundo nivel, como a tercer nivel, para evitar precisamente las complicaciones que tiene esta enfermedad, que pueden conllevar o que se puede presentar con mayor gravedad y que incluso puede generarnos la muerte, ¿no? Viceministra, ¿cuáles son las alertas, los síntomas que deben encender o sacar las banderitas rojas y ser un caso sospechoso de chikungunya, zika o dengue? Porque recordemos que las tres vienen en combo y en esta época del año. En efecto, creo que un factor que nos traza las tres enfermedades que usted menciona es el incremento de la temperatura. Generalmente entre 38 a 40 grados. En el caso de chikungunya es generalmente entre 38 a 40 grados. Hay dolor, hay malestar general, hay dolor muscular, hay un salpullido, pero algo que diferencia al chikungunya del dengue es precisamente el dolor articular a nivel de lo que son manos y pies. Es un dolor articular tan fuerte, tan limitante, que las personas generalmente es de lo que más se quejan y de lo que nosotros, de lo que los signos y síntomas nos van a hacer diferenciar de una u otra enfermedad. Y junto a ello, también debemos no olvidarnos que ni bien presentemos signos de sintomatología, debemos acudir al establecimiento de salud más cercano para evitar automedicarnos para tener complicaciones posteriores.
Cuando usted habla de automedicación, claro, uno cuando siente algún dolorcito en el cuerpo o en la cabeza recurre a un ibuprofeno. Exactamente. ¿Qué tan peligroso es consumir ibuprofeno en estos casos, viceministra, u otros medicamentos? Creo que es importante que lo que debemos hacer es, ni bien iniciamos síntomas, nosotros hidratarnos y acudir al establecimiento de salud más cercano para que nos puedan hacer la atención. No se recomienda el uso de estos medicamentos, de los antitérmicos, pueden coadyuvar en el proceso de complicaciones a la larga de este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Reposar en cama y con mosquiteros si tenemos disponible, beber abundante cantidad de agua para evitar las complicaciones, consumir sopitas, verduras o jugos de fruta y con paños de agua a temperatura ambiente y acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para que al diagnóstico nos den las medidas sintomáticas para poder dar respuesta a este cuadro que genera la chikungunya. Viceministra, ¿en cualquier establecimiento de salud del país pueden detectar si alguien tiene chikungunya? ¿Es con algún análisis de sangre o como del COVID con algún tipo de hisopado? A ver, por favor, ilústrenos, viceministra. Creo que es importante mencionar que nosotros tenemos a estas enfermedades que son endémicas, que se encuentran en 7 de 9 departamentos a nivel nacional, por ende los equipos están formados y conocen específicamente las medidas que deben desarrollar. Muchas de ellas sí, generalmente se hacen a partir de un diagnóstico laboratorial, pero también tiene mucho que ver el nexo epidemiológico o que haya el comportamiento en la familia para ya dar respuesta y poder hacer el manejo clínico de esta enfermedad. ¿Esto desde los centros de salud de primer nivel, viceministra? Desde los centros de salud de primer nivel, para que precisamente se contenga y se atienda el caso y se dé la respuesta inmediata, para evitar precisamente las complicaciones, hidratar a la persona y después hacer el seguimiento permanente de ellos, ¿no? De ser necesario y se presenten signos de complicación, los mismos ya, el paciente ya es derivado a un segundo nivel para la atención por especialidad. ¿Qué característica está teniendo actualmente la presencia del chikungunya? Nosotros como bolivianos todos somos susceptibles de enfermarnos de esta enfermedad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que todos nosotros no nos hemos enfermado anteriormente y que no tenemos inmunidad generada para dar respuesta. Entonces, todos somos susceptibles porque ahora han incrementado los casos por múltiples razones. Y segundo, al ser todos susceptibles, nosotros debemos acudir a hacer la atención médica y tener las medidas que corresponden. Sin embargo, hay algunos casos que desde el inicio pueden complicarse, sobre todo en determinados grupos de vida, aquellos que se encuentran en menores de 5 años o por transmisión vertical y aquellos que se encuentran en la tercera edad y que sobre todo tienen patología de base, son los cuadros que se nos pueden complicar muchísimo más por la alta viremia que produce este virus. Viceministra, ¿hay alguna manera, más allá de eliminar el agua estancada, que es un lugar donde pueden proliferar los criaderos y por lo tanto los mosquitos, los Aedes aegypti, ¿hay alguna otra manera de prevenir? Por ejemplo, si una familia hoy que tiene niños menores de 5 años y va a ir justo con la abuelita más al viaje a Santa Cruz a pasar carnavales. Pongo un ejemplo muy clásico y que seguro habrá muchas historias así. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a aquellas personas que van a trasladarse hasta lugares tropicales o a los yungas, por último, también? Creo que es importante mencionar que nosotros, precisamente en esta época de carnavales, de seguro que nos vamos a desplazar a los lugares más acogedores y calientes, sobre todo los que vivimos en la parte de La Paz sí. Y demás. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta siempre? Primero, lo ideal es utilizar manga larga, ropa de algodón y utilizar repelente. Y si tenemos acceso a mosquitero para cubrirnos de la presencia de la picadura del vector, ¿no? Y si nosotros en estos días iniciamos síntomas que nos hagan sospechar estamos frente a una arbovirosis, puede ser dengue, zika o chikungunya, acudir inmediatamente al establecimiento de salud para que desarrollen la atención y descarten el cuadro y se haga el manejo sintomático que corresponde.
Sí es importante no olvidarnos hidratarnos previo a acudir al establecimiento de salud y tomar medidas solamente físicas, no tanto de medicamentos, para controlar la fiebre. Pero lo más importante, acudir al establecimiento de salud más cercano, usar repelente, si tenemos acceso al mosquitero, utilizar el mosquitero y tratar de tener siempre las mangas largas y con ropa de algodón. Esas son las recomendaciones más importantes que debemos tomar en cuenta en estos días que probablemente muchos de nosotros nos desplacemos a otros lugares para poder compartir con la familia. Viceministra, en alguna ocasión escuché que, por ejemplo, si uno planifica y días antes de viajar a un lugar tropical empieza a consumir complejo B, también ayuda. ¿Esto es un mito o es cierto, viceministra? En realidad es subjetivo, porque en realidad en algunas personas, habiendo nosotros tomado la cantidad suficiente del complejo B, nosotros vamos a perspirar complejo B. Y aparentemente los mosquitos sienten esa perspiración y evitan acercarse a nosotros. Y es por eso que no nos pican. Pero hay otros factores biológicos que también tienen que ver, que muchas veces no son trazadores de este uso del complejo B. Bien. Además de lo que ya usted nos ha dicho, ¿hay alguna otra, diríamos, recomendación o sugerencia que podríamos tener? Decía, todos somos pasibles a adquirir estas enfermedades porque no tenemos desarrollada, diríamos, la manera de combatirlas, es decir, no existe vacunas para estas enfermedades. En efecto, en el caso de nosotros, lo más importante es trabajar con los hábitos conductuales. Los hábitos conductuales son los que trazan precisamente la respuesta a esta enfermedad y la presencia del vector. ¿A qué nos referimos? A que nosotros debemos evitar de forma conjunta como población acumular inservibles, tenemos que reordenar cuando tenemos aguas acumuladas, tenemos que eliminar aquellas llantas, aquellas basuras que tenemos acumuladas en ciertos espacios y tenemos sobre todo que eliminar el agua y voltear aquellos recipientes que utilizamos para el acúmulo de las mismas para evitar la presencia del vector. Esas son las acciones más importantes que tenemos que hacer como población. Como población, tanto seguramente que en mi casa, en mi manzano, en mi municipio y en mi departamento, y eso coadyuvaría en este proceso. Y esto se trabaja generalmente desde el mes de octubre adelante para evitar aquellos, sin embargo, siempre volvemos a repetir y tenemos siempre este tipo de dificultades. Junto a eso, a nivel de otros países, ya se está promoviendo el uso de una vacuna, que de seguro nosotros todavía tenemos que hacer un estudio de costo-eficiencia y costo-efectividad para ver si realmente el país tiene que adquirir las vacunas, tomando en cuenta que muchas de estas solamente están dirigidas a un grupo poblacional. Entonces, ese será un análisis en el marco de las acciones que debemos desarrollar en adelante para dar una respuesta integral a estas enfermedades. Pero la medida más importante de prevención va ligada sobre todo al control del ambiente y medioambiental. Viceministra, en las cifras que arroja este primer mes o estos primeros días del 2026, ¿realmente son mucho más altas que los años anteriores o es un comportamiento, diríamos, casi habitual con este tipo de enfermedades estacionales? Creo que es importante mencionar que nosotros la gestión pasada no habíamos tenido esta cantidad de casos específicamente de chikungunya. Para nosotros ahora hay un incremento específicamente en la presencia de esta arbovirosis. Sí habíamos tenido algo muy parecido en esta época del año con el dengue, que se encontraría en el marco específico de un brote que posteriormente a las acciones que se desarrolla va disminuyendo y se elimina, ¿no? Pero eso no implica que debemos bajar la guardia y debemos hacer las acciones pertinentes que corresponden. Viceministra, ¿a qué se debería este comportamiento, digamos, de la disminución de casos de dengue, pero sí el incremento de casos de chikungunya? ¿A qué atribuyen aquello? Creo que es importante mencionar que la presencia del chikungunya en el país y a nivel mundial tiene mucho que ver, igual que todas las arbovirosis, al cambio climático, ¿no? El cambio climático, el incremento de las temperaturas de manera inusual y las lluvias generalmente
aumentan la supervivencia y reproducción de los mosquitos a nivel sobre todo de las áreas geográficas y sobre todo extiende las áreas geográficas, porque hemos tenido algunas otras áreas en las cuales se ha presentado el mismo, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que el cambio climático ya me ha incrementado la temperatura en 1 o 2 grados en determinados departamentos en el país y eso ya se va a establecer. Entonces es importante